El día de hoy vamos a ver lo que es una derivada parcial por definición de límite. Para poder entender mejor este tema, vamos a repasar tres conceptos previos. ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una derivada por definición? ¿Y qué es una derivada parcial? ¿Qué es una derivada? Es una razón de cambio instantánea en los valores de una función matemática. Para ser más puntuales, es una recta tangente a dicha función. Como podemos darnos cuenta en este ejemplo, tenemos una curva o paraboloide. Al aplicarle una derivada a la ecuación de esta figura, obtenemos una recta tangente, que como ya habíamos dicho, es lo que se obtiene al derivar. Es una razón de cambio en un punto. Como siguiente definición, vamos a tener lo que es una derivada por definición. ¿Pero qué es una derivada por definición? Es el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. H simplemente es la razón de cambio o delta que se le va a aplicar a nuestra ecuación para así obtener nuestra derivada. Como podemos ver, simplemente es aplicarle a nuestra función f de x en toda x de esta función una h. Más adelante vamos a estar explicando cómo se hace esto. Ahora vamos a entender qué es una derivada parcial. Una derivada parcial es cuando tenemos una función de más de dos variables, es decir, tenemos una f de x, y, z, etc. Entonces lo que hacemos es, el concepto de derivada parcial es que vamos a derivar con respecto de solo una de estas variables. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a obtener una recta tangente en alguno de nuestros ejes de nuestro plano cartesiano. Como podemos darnos cuenta en este ejemplo gráfico, tenemos el paraboloide rotado en 360. Es un volumen que al aplicarle una derivada obtenemos una recta tangente al volumen, o como en este caso obtenemos una recta tangente que hace un corte en el volumen. Esto lo que quiere decir que estamos derivando con respecto a alguna función y la recta tangente se genera sobre esta misma variable, sea x, y, z. El número de derivadas parciales es el mismo número de variables que tenemos para cada función o ecuación. A base de estos conceptos podemos llegar y saber que podemos obtener derivadas parciales por la definición del límite. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder aplicar el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h, pero a ecuaciones de más de una variable. Como podemos darnos cuenta, si tuviéramos dos variables y nuestra función fuera de x, f de x, y, podemos hacer nuestra derivada parcial de f de x aplicándole el límite de h cuando tiende a 0 a f de x más h, como habíamos visto antes, y menos f de x, y partido h. ¿Qué quiere decir esto? Solo estamos aplicando el delta a nuestra x y dejando la variable y natural. Asimismo podemos aplicar una derivada a la siguiente variable que tenemos, que en este caso sería y igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x, y más h. Entonces, como vamos a hacer una derivada parcial con respecto a y, ahora el delta se traslada a nuestra y menos f de x, y partido h. Esto es aplicarle una derivada por definición de límite a derivadas parciales. Como primer ejemplo tenemos una f de x, y igual a x por y menos 4. Entonces, vamos a hacer la derivada parcial con respecto a x. Lo primero es tener claro cuál es nuestra definición para hacer la derivada parcial con respecto de x. Segundo, como primer paso, le aplicamos a todas las x de nuestra ecuación el delta o h, en este caso,
y dejamos la y como está, si se dan cuenta, menos 4 menos, como dice, f de x, y, es decir, la función natural, h. Como segundo paso, hacemos todas las operaciones algebraicas. En este caso tenemos x por y más h por y menos 4. Aplicamos el signo negativo, menos xy más 4 partido h. Simplificamos nuestra ecuación y obtenemos y por h partido h. Y aquí mismo podemos aplicar una última simplificación, que es la de h y h, quedándonos que la derivada parcial con respecto de x de la ecuación x por y menos 4 es igual a y. Como ejemplo número 2, tenemos la derivada con respecto de y de la anterior ecuación. En este caso vamos a aplicarle nuestro delta o h ahora a la variable y, x por y más h menos 4 menos x por y menos 4 partido h. Al aplicar nuestra álgebra obtenemos la ecuación de x por y más x por h menos 4 menos xy más 4 partido h. Al realizar todas las simplificaciones de esta ecuación obtenemos x por h partido h y otra vez simplificando h con h nos queda x. Entonces nuestra derivada parcial con respecto de y de nuestra ecuación es x. A continuación vamos a tener un ejemplo con una ecuación un poco más compleja, como lo es x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, en este caso vamos a hacer la derivada con respecto de x y como primer paso, igual que antes, vamos a aplicarle el delta o el más h a nuestra variable x, x más h elevado al cuadrado, menos y elevado al cuadrado, menos nuestro f de x, x al cuadrado menos y al cuadrado, partido h. En el paso 2, vamos a aplicar nuestra álgebra y simplificando nos queda la ecuación de 2x por h más h al cuadrado partido h. Nuestro siguiente paso es terminar de simplificar nuestra ecuación aplicando un factor común, que en este caso es h, y pudiendo simplificar h con h, nos queda que nuestra ecuación es 2x más h. Como último paso, como todavía tenemos una h, sería aplicarle nuestra definición, que es el límite de h cuando tiende a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro valor de h va a tener un valor 0, convirtiendo así la derivada de nuestra anterior ecuación en 2x. Ahora vamos a ver este ejemplo en una representación gráfica. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestra derivada con respecto a x, como ya hemos visto, y queda 2x. Esta ecuación, la parte celeste, es nuestra ecuación original, y este plano, si se pueden dar cuenta, es nuestra derivada, siendo este plano en algún punto tangente a nuestra anterior figura, que es generada por nuestra ecuación original.